Vamos a comenzar. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En primer lugar, queremos, como servicios educativos, reconocer el esfuerzo, esa dedicación y ese empeño con que cada uno de ustedes como docentes han respondido ante esta situación de emergencia para continuar con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. La verdad que es un reconocimiento muy, muy, muy grande para cada uno de ustedes. De igual manera, reconocemos y felicitamos a los docentes, a las docentes que por iniciativa propia, ¿verdad? Buscan, participan, se meten de lleno a procesos de formación continua, ¿verdad? Para mejorar constantemente su experiencia de aprendizaje o enriquecer sus experiencias de aprendizaje. Creo que eso es mucho más digno todavía de reconocer. Por supuesto, en servicios educativos tenemos y hemos asumido el compromiso desde el inicio de esta situación que se generó por el mes de marzo, ¿verdad? En apoyar y en acompañar a cada uno de los docentes en todos los niveles educativos, proporcionando los recursos, las herramientas, los programas de formación que nos ayuden, ¿verdad? Que nos ayuden y que nos permitan o que nos faciliten nuestro trabajo. Así es que obviamente estamos comprometidos con ese proceso, queremos apoyar, queremos seguir apoyando y obviamente ese es nuestro interés. Así es que bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Como ustedes saben, estas jornadas tienen una duración aproximadamente de 50 minutos a 1 hora con 15 minutos. A veces nos extendemos un poquito más por el tema de las preguntas, ¿verdad? Siempre tenemos dos oportunidades dos formas, para comunicarnos a través de esta plataforma. Una es a través del micrófono que se activa, otra es a través del chat. Pero por la cantidad de participantes, generalmente no utilizamos el micrófono, sino que lo hacemos a través del chat. Ustedes pueden escribir sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios y vamos a procurar dar respuesta. Si no hay respuesta, porque son muchas las interrogantes, pues posteriormente nosotros las contestamos junto con el envío que se hace de la presentación. Como decía Anabela, esta presentación la vamos a compartir, se las hacemos llegar a ustedes, ¿verdad? Y si no la reciben en 2 o 3 días, pues ustedes se comunican con su asesor educativo para que se las pueda enviar. Vamos a hablar de este tema que es sumamente interesante, ¿verdad? Y se trata de cómo aprovechar al máximo los recursos y los medios didácticos en este proceso de aprendizaje remoto que estamos viviendo. Es decir, cómo sacarle ese máximo provecho, ¿verdad? A toda esa cantidad de recursos, esa cantidad de medios que hoy en día existen, con los que contamos, con los que disponemos, ¿verdad? Y que por supuesto son accesibles para nosotros como docentes, así como también para los estudiantes, que es una de las características fundamentales que debemos de cuidar, ¿verdad? Antes de decidir sobre qué es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre cómo podemos aprovechar al máximo todos estos tipos de recursos. Como decían, pues nada más compartirles con ustedes esta parte de este comunicado de prensa que hoy este día hizo oficial el Ministerio de Educación a través de su titular, la ministra de Educación, junto con el ministro de Salud, en una conferencia de prensa donde ya informan de manera oficial pues que las clases se mantienen de forma remota, ¿verdad? O como le llaman ellos, a través de diferentes modalidades o multimodal, ¿verdad? Hasta finalizar el año lectivo. Y esto aplica tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas, así también como para escuelas, colegios y universidades. Quiere decir de que prácticamente nuestro año lectivo se va a desarrollar en este entorno, ¿verdad? De educación remota de emergencia. Así es que creo que pues ya con esto o con esta información que nos está presentando el Ministerio de Educación, pues vamos a tener que hacer los ajustes, ¿verdad? Hacer las adecuaciones curriculares para el último trimestre del año, así como para el último periodo del año en el caso de bachillerato, ¿verdad? Posiblemente los que no han leído este comunicado, que ya ha sido publicado en la página del Ministerio de Educación, habla también sobre los procesos de evaluación que se van a llevar a cabo y toda la parte del cierre del año escolar, que más adelante el Ministerio va a informar cómo se va a llevar a cabo ese proceso, por toda esa cantidad de trabajo que tenemos que realizar nosotros al finalizar el año lectivo, que los cuadros, las evaluaciones, los cuadros, los certificados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto el tema de la evaluación, en el caso de los alumnos de segundo año de bachillerato, la famosa prueba PAES con la variante que se va a llevar a cabo. Entonces quiere decir que oficialmente vamos a terminar el año lectivo en este proceso de educación remota, es decir, con esta modalidad. Por lo tanto, pues entonces a partir de esta información es importante que nosotros comencemos a hacer ya esos ajustes del último trimestre, de este último tramo que nos queda, así como también del último periodo, parte del periodo en el caso de la educación media, ¿verdad? Eso es fundamental. Esta tarde queremos pues prácticamente ayudarles, ¿verdad?
ayudarles a ustedes a que puedan enriquecer, ¿verdad?, sus prácticas pedagógicas. La idea o el objetivo, el propósito nuestro es poder enriquecer estas prácticas pedagógicas optimizando, ¿verdad? Primero, el aprovechamiento de los recursos y los medios didácticos en el proceso de aprendizaje, es decir, cómo sacarles ese máximo provecho. Por supuesto, para ello necesitamos hacer una muy buena selección, ¿verdad? Una adecuación, por supuesto, de algún tipo de recursos y el uso adecuado que tenemos que darle en las distintas etapas del proceso educativo. Es decir, que hay varios elementos, hay varios factores que inciden para que realmente tengamos éxito en lograr el objetivo, el propósito, el indicador de logro, como decimos nosotros en educación, ¿verdad? No basta con seleccionar un recurso y decir voy a ocupar este recurso, sino que tengo que saber exactamente cuál va a ser el uso que le voy a dar, ¿verdad? Si tengo que adecuarlo, contextualizarlo para realmente sacarle el máximo provecho. Así es que, bueno, la idea es poder contribuir con ustedes, ayudándoles a enriquecer esas experiencias. Y para ello, pues, es importante, ¿verdad?, nuevamente recordemos, estos son algunos elementos que siempre en la jornada yo trato de siempre incluirlos, porque algunas veces hay maestros que se conectan por primera vez y tal vez no han escuchado estos términos, ¿verdad? Recuérdense que hay diferentes modalidades que se están siguiendo en el proceso educativo actualmente, ¿verdad? Por supuesto, la primera, que es la educación presencial, ¿verdad?, es la que dejamos en el mes de marzo, es decir, la comenzamos en enero, febrero, pero en marzo, debido a la emergencia, pues se suspendió y pasamos a una educación remota de emergencia, ¿verdad? En algunos casos fue educación remota de emergencia, en otros casos fue educación online, en otros casos educación a distancia, en otros casos educación virtual, en otros casos educación multimodal. Es decir, que cualquiera de estas formas, ¿verdad?, son las que hemos estado utilizando, son las que vamos a seguir utilizando hasta cerrar el año lectivo, ¿verdad?, para dar continuidad o para darle la continuidad educativa, que es lo que nos determina el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas son modalidades que los docentes estamos atendiendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Posiblemente ustedes están utilizando una de estas modalidades, ¿verdad? O en todo caso, algunos dicen hacemos una cosa, hacemos otra, entonces quiere decir que estamos utilizando una modalidad que se denomina multimodal o lo que se conoce también como la educación remota de emergencia, ¿verdad? Porque estamos utilizando diferentes elementos para poder acercar la educación a los estudiantes. Aquí lo importante nuevamente es que se pueda dar ese proceso de continuidad educativa. Recuerden ustedes también que cuando hablamos de continuidad educativa estamos hablando de ese proceso mediante el cual nosotros orientamos al padre de familia, ¿verdad?, sobre los procedimientos que tiene que seguir para que su hijo pueda, ¿verdad?, continuar el proceso de aprendizaje. Es decir, que en cualquiera de estas modalidades que utilicemos de educación, es importante la comunicación, esa estrecha relación que podamos mantener con los padres de familia. Por supuesto, este es un reto bien grande para muchos docentes, ¿verdad? Porque todavía no hemos conseguido comprometer, no hemos conseguido asegurar el apoyo del padre de familia, ¿verdad? Por diversas razones. Y pues a partir de la próxima semana va a ser casi imposible porque pues obviamente van a regresar al trabajo la mayoría de padres de familia y va a ser una situación compleja, ¿verdad? Entonces, esto significa que tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar diversas acciones para procurar que no exista esa especie de bajón en el alumno, porque no va a estar la supervisión constante del padre de familia, ¿verdad? Y posiblemente nosotros la próxima semana experimentemos ciertas situaciones con los estudiantes por la falta de supervisión. Entonces, es importante tomar esas medidas, ¿verdad? Para que no vayamos a tener, digamos, una baja de los estudiantes en el proceso. Con independencia de cualquiera de las modalidades que mencionaba anteriormente, es decir, ya sea que utilicemos una o utilicemos otra modalidad, lo importante aquí es que nosotros como docentes siempre tenemos que desarrollar todo un proceso, ¿verdad? Porque eso es nuestro trabajo, es decir, realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con independencia de que esté trabajando educación remota, educación online, educación virtual, educación multimodal, es decir, cualquiera de todas esas modalidades, es importante que nosotros primero planifiquemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Una de las principales funciones y tareas nuestras es el proceso de la planificación, porque ese proceso de planificación prácticamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando con nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahora no tenemos el contacto directo con ellos y entonces quiere decir que todo aquello que estamos escribiendo, ¿verdad?, es lo que está llegando al estudiante y por lo tanto ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces la planificación es fundamental.
Tenemos que diseñar las guías de actividades y tareas, ¿verdad? Ese diseño de guías de actividades que cada una de las instituciones, cada uno de los docentes, algunas veces les han dado la libertad en la institución para que las guías de actividades puedan ser diseñadas ya sea para una semana o para 15 días, ¿verdad? Es decir, ahí depende de cada institución educativa, cómo están desarrollando esas guías. Por supuesto, dentro de esas guías, un papel fundamental es la selección de los recursos y los medios didácticos que le van a facilitar al estudiante su proceso, ¿verdad? Su proceso de adquisición, su proceso de construcción, su proceso de consolidación de los aprendizajes, es decir, la función principal que tienen los recursos y los medios, ¿verdad? Es decir, acercar el conocimiento, facilitar el conocimiento, lograr que el estudiante lo aplique y, por supuesto, lograr que el estudiante lo consolide. Parte de la función nuestra. Así también el mantener esa comunicación constante, esa comunicación permanente con el estudiante, con la familia, con la persona, el padre, la madre, ¿verdad? Que muchas veces son con los que estamos pendientes de que el alumno pueda ir desarrollando las actividades. Evaluar el proceso también es parte de lo que tenemos que planificar nosotros y, por supuesto, dar la debida retroalimentación al estudiante y ese seguimiento, ese acompañamiento permanente. Es decir, que todas estas actividades que no son nuevas, porque siempre las hemos desarrollado, ya sea cuando estábamos en la clase presencial, siempre lo hacíamos, solo que ahora tiene sus variantes, ¿verdad? Tiene sus variantes de acuerdo a la modalidad que estamos utilizando, a la modalidad que estamos empleando nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que ahí tendrá sus características y esas peculiaridades. Nuestro punto de partida es fundamental, ¿verdad? Fundamental que lo consideremos, que nuestro punto de partida dentro de este proceso siempre va a ser, ¿verdad? La asignatura que estamos impartiendo, la asignatura que nos toca desarrollar con los alumnos o las asignaturas, ¿verdad? Me refiero yo solo a la asignatura, una asignatura pensando en todo el proceso que conlleva, ¿verdad? De esa asignatura, pues hay un programa oficial en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando es una materia oficial, ese programa está organizado en unidades de aprendizaje y de esas unidades de aprendizaje, pues lo importante aquí es que nosotros tengamos claro que tenemos que identificar esos indicadores de logro que tiene esa unidad de aprendizaje, ¿verdad? Y que lo primero que tenemos que hacer en esta educación remota o en esta modalidad que estamos siguiendo es hacer la adecuación, ¿verdad? Es decir, seleccionar aquellos indicadores que vamos a trabajar en el tiempo que se nos ha asignado. Es decir, hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Porque no podemos desarrollar todos los indicadores, sino solo una parte de ellos. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como docentes. Entonces, nuestro punto de partida son esos indicadores. De los indicadores de logro, ¿verdad? Es importante que se desprenda del indicador de logro, se van a desprender los contenidos que el alumno tiene que aprender y comprender, ¿verdad? Contenidos que tiene que aprender y comprender. O sea, aquí estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Así como también de los contenidos que el alumno tiene que aplicar, de los contenidos que el alumno tiene que analizar en algunos casos, sintetizar, ¿verdad? Aplicar en el entorno, es decir, generalizar esa situación, ¿verdad? Es decir, que todo eso sale del indicador de logro. Del indicador de logro también van a salir los recursos, ¿verdad? Y los medios didácticos que vamos a necesitar. Es decir, que por medio del indicador, en la medida que nosotros vamos analizando el indicador, nos vamos dando cuenta cuáles van a ser los recursos más adecuados, aquellos recursos que sean indispensables, que necesitemos facilitarle a los estudiantes para que puedan tener su proceso de aprendizaje. De igual manera, a través del indicador de logro podemos identificar cómo va a ser la interacción que debemos de tener con el alumno, ¿verdad? Es decir, esa comunicación que vamos a tener o el acompañamiento que debemos de dar. El tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle a ese indicador? ¿En cuánto tiempo vamos a lograr todo este proceso? ¿Verdad? Y por supuesto las fechas, ¿verdad? Es decir, que por un lado tenemos el tiempo y por otro lado tenemos la fecha, dos características fundamentales de la educación remota, ¿verdad? Recuérdense que esto es lo que caracteriza a este proceso. También la tarea o las tareas que le vamos a asignar al estudiante, el proceso de evaluación también surge del indicador de logro, ¿verdad? Los criterios mismos de la evaluación y el proceso de retroalimentación o seguimiento que vamos a dar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente el indicador de logro es la base sobre la cual se fundamenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es fundamental, ¿verdad? Y esto no es nuevo, esto es algo que siempre se ha repetido, siempre se ha dicho, siempre se ha mencionado, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos que tomar como punto de partida siempre esos indicadores de logro. Es posible que algunos docentes que trabajan especialmente en la educación media
tengan algún programa que no tiene indicadores de logro, ¿verdad? Y entonces lo que le dan es una tabla de contenidos. En este caso, pues la recomendación es que el maestro redacte sus objetivos procurando que estos objetivos estén en función o que sean un poco parecidos a los indicadores de logro, ¿verdad? Es decir, que puedan tener las 3 características fundamentales que tiene un indicador de logro, ¿verdad? La acción, que es un verbo, 1 o 2 verbos que tiene que tener, ¿verdad? Los contenidos que debe de tener y pues obviamente la disposición con la que tiene que actuar el estudiante, es decir, la actitud, ¿verdad? Y con eso, pues al tener sus objetivos ya va a poder planificar también con base en esos objetivos o indicadores, si le queremos llamar. De todo este proceso que nace del indicador de logro, de todo este proceso, pues se desarrolla lo que nosotros le vamos a llamar el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que todo va amarrado si ustedes se dan cuenta, pero siempre el punto de partida tiene que ser ese indicador de logro. Algo que está sucediendo, y pues hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo, está sucediendo con mucha frecuencia en la mayoría de los niveles educativos, en la mayoría de grados, en la mayoría de asignaturas, ¿verdad? Se observa que generalmente el docente planifica desde los contenidos conceptuales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, pues, obviamente nosotros así aprendimos, ¿verdad? Así nos enseñaron, ¿verdad? Así hemos trabajado. Y por supuesto, esa es la forma que nosotros tenemos para desarrollar el proceso con los estudiantes. Entonces, muchos docentes planifican contenidos, ¿verdad? Pero obviamente planifican contenidos conceptuales, es decir, toda esa cantidad de información. Y entonces lo que hacen es entregar o enviar esos contenidos conceptuales a los alumnos, ¿verdad? Enviarlos en diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes medios. Algunas veces trabajan la clase, ahora en forma virtual, en forma online, desarrollan la clase y al desarrollar la clase están trabajando contenidos conceptuales, es decir, están desarrollándole al alumno conceptos, están dándole teoría, están dando información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desarrollan actividades y ponen a trabajar a los estudiantes, actividades que están relacionadas exclusivamente con los contenidos conceptuales, es decir, ponen a trabajar siempre con esa teoría, con esa información. Las actividades que hacen los alumnos de forma independiente, a veces porque se les deja como una actividad que tienen que hacer en su casa o una actividad que tienen que hacer en su cuaderno o utilizando algún recurso tecnológico, etcétera, etcétera, siempre es en función del contenido conceptual. Y los alumnos pues están realizando trabajos, ¿verdad? Muchas veces los trabajos son sobre contenido conceptual, que averigüen información, que investiguen tal información, pero que obviamente todo recae en el contenido conceptual. Y por supuesto, pues se evalúan contenidos conceptuales, es decir, los exámenes generalmente son preguntas de tipo conceptual, donde el estudiante, si lo sabe de memoria y lo responde, pues va a salir bien, y si no lo sabe de memoria, pues va a salir mal. Es decir, que con frecuencia se observa esto. Veíamos anteriormente en la lámina anterior, pues, que el proceso, ¿verdad? Para que se llame un proceso por competencias, tiene que partir de un indicador, ¿verdad? Porque el indicador me está dando la pauta sobre lo que tenemos que lograr que nuestros alumnos alcancen, ¿verdad? Y por supuesto, lo que queremos lograr es que el alumno alcance lo que se conoce como habilidades, ¿verdad? Destrezas, ¿verdad? Y capacidades. Es decir, ese conjunto de habilidades, destrezas y capacidades es lo que va a llevar al estudiante a adquirir las competencias. Entonces, en cada indicador van a haber pequeñas habilidades que tiene que alcanzar el alumno, algunas destrezas, ¿verdad? Y pues en la medida que van desarrollando o van alcanzando esas destrezas, pues el alumno se va acercando a la competencia. El trabajar el contenido se queda nada más en un pleno conocimiento, en un mero conocimiento. Y por lo tanto, el alumno tiende a olvidarlo con mucha facilidad, ¿verdad? Por eso, la invitación siempre es a dar ese salto de calidad, ese salto cualitativo que nos permita, ¿verdad?, pasar de dar contenidos conceptuales a trabajar los indicadores de logro. Eso es fundamental, es decir, dar ese gran salto. Nuestro proceso de aprendizaje actualmente, ¿verdad? Como ustedes saben, es un proceso que implica diferentes elementos, ¿verdad? Por supuesto, en este proceso de aprendizaje nosotros tenemos 3 tipos de contenidos: los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales, ¿verdad? Esos contenidos son los que nosotros le enviamos al estudiante, ¿verdad? O preparamos, ¿verdad? Y los colocamos en la guía de actividades que tiene que realizar el estudiante, ¿verdad? Y por supuesto, esos contenidos los enviamos a través de medios, a través de recursos didácticos, ¿verdad? Buscando aquellos elementos que sean
accesible para el estudiante, aquellos elementos que sean motivadores para el estudiante, aquellos elementos que le faciliten el proceso de aprendizaje. Es decir, que nuestra tarea es planificar esos contenidos, ¿verdad? Diseñar esas actividades que van a ir plasmadas en una guía y, por supuesto, a través de unos medios y unos recursos, ¿verdad? Y pues eso es lo que le enviamos al estudiante, ¿verdad? Para que desarrolle el proceso de aprendizaje o lo que se conoce como esa interacción que va a tener el estudiante, ¿verdad? La interacción que va a tener con los contenidos, la interacción que va a tener con los medios, la interacción que va a tener con los recursos. Es decir, todas esas experiencias de aprendizaje que nosotros le estamos haciendo llegar al estudiante, que son las actividades que le estamos encargando, ¿verdad? Las actividades que ellos tienen que hacer. Actividades donde ellos lo van a hacer solo, utilizando los medios y los recursos. Actividades donde posiblemente lo pueden hacer en parejas, con sus compañeros, trabajando, utilizando medios también, o actividades donde el maestro participa, es decir, donde también interactúan con el docente. Ahí vamos a tener una variedad de actividades y esa riqueza de actividades es la que nos toca generar a nosotros. Es decir, a nosotros como docentes nos toca identificar, ¿verdad? Crear, diseñar, buscar, ¿verdad? Seleccionar todas aquellas actividades que sean factibles para los estudiantes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la asignatura, de acuerdo a las características del aprendizaje y, por supuesto, ¿verdad? Con esos recursos y esos medios que sean adecuados. Las actividades, ¿verdad? Como siempre, pues son actividades donde el alumno tiene que conocer, donde el alumno tiene que comprender, donde el alumno tiene que aplicar, donde el alumno tiene que analizar, sintetizar, generalizar. Es decir, que deben de tener una gradualidad, ¿verdad? Es decir, tienen que ser complejas, ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, es decir, en esa escala. De tal manera que podamos ir desarrollando primero el pensamiento inferior del estudiante, es decir, aquello que le resulta un poco más sencillo, hasta llegar al pensamiento superior. Es decir, y ese es el proceso a la hora de planificar las actividades. Para eso, ¿verdad? No tenemos que confundir que por un lado nosotros tenemos recursos, tenemos medios, que esos recursos y medios son los que le van a dar el soporte al contenido, ¿verdad? Es decir, lo que va a servir para poder trabajar los contenidos con el estudiante y con eso poder desarrollar, ¿verdad? Los indicadores de logro. Ahora, dentro de este proceso también vamos a necesitar unas herramientas, ¿verdad? Herramientas de comunicación. Y es lo que conocemos como las herramientas sincrónicas y las herramientas asincrónicas. Es decir, el medio que nos va a servir para poder acercarle al estudiante todo este proceso, ¿verdad? Yo voy a utilizar una herramienta que puede ser el WhatsApp, ¿verdad? Que generalmente utilizamos el WhatsApp, pero a través del WhatsApp yo voy a enviar, fíjense, voy a enviar un recurso. Podría ser una lectura, podría ser un esquema, podría ser un video, etcétera, etcétera, ¿verdad? O voy a utilizar la plataforma y en la plataforma voy a subir la información. Entonces, una cosa son los recursos, otra cosa son las herramientas de comunicación que nos van a permitir, ¿verdad? Poder acercarle toda la información al estudiante para que pueda tener esas experiencias de aprendizaje. Y por supuesto, el estudiante nos va a demostrar, ¿verdad?, que ha desarrollado todo ese proceso, que ha adquirido ese proceso, que ha asimilado ese proceso a través de una tarea, ¿verdad? A través de un producto que nos va a hacer llegar a nosotros, ¿verdad? Ese producto con el cual nosotros vamos a evidenciar que el alumno ha seguido todo el proceso de aprendizaje. O a través de evaluaciones que también le vamos practicando a los estudiantes de diferentes maneras, no necesariamente a través de un examen, sino diferentes tipos de evaluaciones. Y por supuesto, con una retroalimentación permanente, constante de parte nuestra, ¿verdad? Hasta lograr que el estudiante pueda generar su proceso de aprendizaje. Es decir, que de esta manera es como actualmente estamos desarrollando y que siempre se ha desarrollado de esta manera también el proceso de aprendizaje, solo que ahora en la educación remota, pues dos cosas influyen, ¿verdad? El espacio y el tiempo, es decir, estamos separados por esas dos variantes que son con las que tenemos que jugar, pero para eso tenemos que saber utilizar todas esas herramientas de comunicación. Esto, digamos, es lo que se conoce como el proceso, ¿no? Entonces, lo importante aquí nuevamente es que para que ese proceso sea efectivo, para que ese proceso podamos alcanzarlo, partamos de esos indicadores de logro. En esta lámina que ustedes estarán viendo, aquí yo he colocado algunos indicadores de logro, ¿verdad? Y he colocado de primer ciclo, de segundo ciclo, de tercer ciclo, de bachillerato, ¿verdad? De algunas asignaturas, ¿verdad? No de todas, pero sí he colocado algunos a manera de ejemplo. ¿Por qué razón? Porque a partir del indicador de logro, pues nosotros tenemos que planificar todo el proceso, tenemos que preparar todo el proceso, ¿verdad? Y eso es lo fundamental, es decir,
que nosotros como docentes, cuando vamos a planificar la guía, cuando vamos a planificar la clase, como le llamamos también, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar el indicador y a partir del indicador tenemos que contestarnos estas preguntas, ¿verdad? Que son unas preguntas que ya las hemos compartido con ustedes en capacitaciones anteriores y que siempre es importante tenerlas en mente, tenerlas, ¿verdad? Preguntas que nos van a servir para esclarecer o para saber exactamente qué queremos hacer. Por ejemplo, si usted selecciona uno de los indicadores, el que usted quiera, de los que están acá, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener bien claro es qué debe lograr o alcanzar el estudiante con ese indicador, qué debe lograr o alcanzar. Por ejemplo, si yo tengo el primer indicador, ¿verdad? Ahí me está pidiendo claramente que el estudiante tiene que alcanzar una destreza, y me imagino que ustedes ya identificaron la destreza que el estudiante tiene que alcanzar en el primer indicador, ¿verdad? En el segundo también hay otra destreza que el alumno tiene que alcanzar. En el siguiente vamos a encontrar también una destreza, ¿verdad? Y en el siguiente creo que también hay una o dos destrezas, creo que en el cuarto indicador hay dos destrezas, ¿verdad? Y entonces quiere decir que lo primero que tengo que saber identificar yo es qué es lo que el alumno va a lograr, qué es lo que el alumno va a lograr. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Eso que el alumno va a lograr, eso es una acción, es una actividad que tiene que hacer el estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un verbo. Entonces, para lograr esa acción, ¿verdad? Es importante la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué información debemos proporcionarle al estudiante, ¿verdad? ¿Qué debe saber conocer, ¿verdad? ¿Qué debe saber comprender el estudiante? Aquí es donde vamos a identificar esos contenidos, los contenidos conceptuales. Y ahí están en cada indicador de logro. Entonces, el indicador de logro nos establece a nosotros hasta la cantidad del contenido que le tenemos que dar. Es decir, cuánta información le tenemos que proporcionar al estudiante, ¿verdad? Porque cuando partimos del contenido, pues el contenido puede ser muy extenso, puede ser muy amplio, pero el indicador nos está delimitando solo lo que el estudiante necesita conocer o necesita aprender para poder alcanzar esa destreza, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos los contenidos desde el indicador de logro. El programa nos lo da también, por supuesto que en el programa aparecen los contenidos, ¿verdad? Pero si nosotros logramos identificarlo desde el indicador, pues nos va a permitir hacer esa gradualidad. Una vez que hemos identificado los contenidos, ¿verdad? Y que ya sabemos esos contenidos, el siguiente paso es qué deben hacer los estudiantes con lo que han aprendido, es decir, qué van a hacer con ese contenido, ¿verdad? Porque una cosa es que yo identifique el contenido, que sé cuál es el contenido que el alumno tiene que aprender, y lo otro es qué es lo que van a hacer con ese contenido, ¿verdad? Y por supuesto, cómo vamos a comprobar lo que el estudiante ha aprendido, es decir, a través de una tarea, a través de una evaluación. Para las tres preguntas es fundamental que nosotros nos contestemos siempre qué recursos y qué medios vamos a utilizar. Yo necesito darle al alumno un contenido, necesito darle al alumno una información, ¿verdad? Según el indicador de logro. Tengo que desarrollar este tema, este otro tema. Me van a salir una cantidad de temas, ¿sí? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos contenidos? ¿Dónde está esa información? Entonces ahí ya estoy pensando cuáles van a ser esos recursos, cuáles van a ser esos medios. Luego, el indicador me está diciendo que el alumno tiene que hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que contestar preguntas, tiene que identificar, tiene que explicar, tiene que plantear, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la acción que el alumno tiene que realizar, también necesita unos recursos, unos medios. ¿En dónde lo va a hacer el estudiante? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Qué necesita para poder hacer eso el estudiante? Necesito también recursos y medios para que el estudiante pueda aplicar. Espero que ustedes me puedan comprender que estamos hablando de recursos y medios para darle la información al estudiante, recursos y medios para que el estudiante pueda aplicar. Y por supuesto, si le voy a dejar una tarea, si vamos a hacer una evaluación, también necesito recursos y medios para eso. Entonces, aquí empezamos ya a identificar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos desarrollando con los estudiantes, vamos a utilizar una variedad de recursos y medios para diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Para diferentes etapas del proceso. Es decir, voy a utilizar esos recursos y esos medios didácticos en la educación. Los recursos y los medios, pues para el aprendizaje, ¿verdad? Me tienen que servir para que el estudiante pueda conocer, para que pueda aprender, para que pueda memorizar, ¿verdad? Es decir, ¿qué recursos voy a utilizar para eso? Para que el estudiante conozca, para que el estudiante aprenda, para que el estudiante memorice. ¿Qué recursos voy a utilizar para que el estudiante comprenda? ¿Qué recursos y medios voy a utilizar para que el estudiante aplique?
¿Qué recursos y medios voy a utilizar para que el estudiante analice? ¿Qué recursos y medios voy a utilizar para que el estudiante sintetice? ¿Qué recursos y medios puede utilizar para que el estudiante generalice, extienda la información o el conocimiento para que pueda contextualizar o pueda crear? Es decir, que tengo que pensar, ¿verdad?, en los recursos que me van a servir para ir desarrollando esas etapas del proceso de aprendizaje en el estudiante, ¿verdad? Es decir, que los recursos van a ir sirviendo como propósito a cada uno de esos elementos. Si yo tengo claro esos elementos, entonces voy a aprovechar al máximo todos esos recursos de los cuales puedo disponer. Y por supuesto, esos recursos van a tener el éxito, vamos a garantizar el éxito si utilizamos las herramientas de comunicación que sean adecuadas, ya sea sincrónicas o asincrónicas, ¿verdad? Ahí va a depender de cuál sea la posibilidad. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Para aclarar, los recursos y medios son los que nos van a servir para que el estudiante pueda desarrollar su proceso de aprendizaje y las herramientas son las que nos van a permitir para que el alumno pueda interactuar con esos recursos, ¿verdad? Son los aspectos fundamentales que tenemos que tener muy, muy claros. Aquí entramos ya de lleno, pues, el tema, ¿verdad? Es decir, he hablado todo este proceso de aprendizaje para hablar de lo que decíamos, ¿no? Los recursos para el aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos que estar bien claros que, pues, hay una variedad de recursos y yo aquí en esta tablita solo menciono algunos, ¿verdad? Seguramente ustedes tendrán cualquier cantidad extra de recursos, ¿verdad? Y es válido y es importante, solo hay que saber exactamente a dónde los vamos a utilizar. Entonces, aquí en esta tabla vamos a darnos cuenta que vamos a tener recursos y medios que contengan la información que necesita el estudiante, es decir, recursos que contengan los contenidos, ¿verdad? Esos contenidos conceptuales que tenemos que acercarle al estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde voy a encontrar la información? Ah, mire, pues la información la voy a encontrar en el libro de texto, la voy a encontrar en libros de consulta, la voy a encontrar en libros recreativos. Algunas veces el docente escribe sus propios documentos, prepara sus propios, sus folletos, sus separatas, ¿verdad? Son documentos diseñados o creados por el docente, a veces a través de diferentes fuentes, va tomando elementos. Algunas veces son lecturas que extrae de Internet, ¿verdad? Documentos que se extraen de Internet otras veces mandando al alumno directamente al sitio, ¿verdad? Entonces solo se le facilita nada más la dirección donde puede encontrar la información para que el alumno pueda acceder, ¿verdad? Otras veces a través de videos, ¿verdad? Videos, pero videos de contenido, ¿verdad? Videos de contenido, tutoriales, audios con grabaciones que nosotros mismos hacemos, donde estamos mandando el contenido al estudiante, con presentaciones del contenido, ¿verdad? A veces a través de un programa de radio y televisión, como lo está haciendo el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Es decir, que todos estos recursos nos van a servir para que el estudiante pueda tener acceso a la información, ¿verdad? ¿Por qué se le llama información? Porque ahí está el contenido, ahí está toda la información que nosotros necesitamos que el alumno pueda tener claro, ¿verdad? Sobre el contenido conceptual o los contenidos conceptuales. Ahora bien, cuando el alumno, ¿verdad? Interactúa con esos recursos que le estamos facilitando, ¿verdad? Donde están los contenidos, cuando el alumno va interactuando con esos recursos, el alumno está construyendo conocimiento. Es decir, que nuestro trabajo es proveer la información, ¿verdad? La información es todo lo que nosotros le mandamos, ¿verdad? Ya sea que le decimos al estudiante, vas a trabajar en la página tal de tu libro, vas a buscar en tal libro, vas a buscar tal información en tal lado, en este sitio, etcétera, etcétera, ¿verdad? El alumno va a buscar la información, va a leer la información, va a realizar una actividad de la información, pero en la medida que el alumno está procesando toda esa información, el alumno está cambiando de la información al conocimiento, es decir, está construyendo conocimientos y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Es decir, que no se trata de enviarle una cantidad de información a través de diversos medios al estudiante, a través de diversos recursos, sino darle la dosis que sea la necesaria, la justa y la necesaria, ¿verdad? Para que con esa dosis el estudiante pueda convertir toda esa información en un conocimiento. Entonces, tenemos unos recursos que nos van a servir para eso. Tenemos que estar bien claros sobre cuáles son los recursos que debemos de utilizar para que el estudiante pueda construir su conocimiento. Por otro lado, vamos a encontrar recursos y medios que nos van a servir para que el estudiante aplique los conocimientos. Pero aquí es importante tener esa secuencia. Es decir, que primero tenemos que tener los recursos que le permitan al estudiante construir el conocimiento y luego después los recursos que le permitan aplicar el conocimiento.
Algunas veces mandamos al estudiante directamente a este segundo grupo de acciones, es decir, le mandamos la información y de un solo le decimos, prepáreme un PowerPoint, elabore un cartel, haga tal cosa, haga tal otra, ¿verdad? Entonces, es decir, que lo mandamos a aplicar el conocimiento, pero el estudiante no ha construido el conocimiento. Y eso es lo importante en la primera gama de recursos, ¿verdad? Eso es lo importante que el estudiante pueda construir. Este segundo bloque, entonces, ¿verdad? Los recursos para que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos, pues son todos aquellos recursos que podemos disponer o de los que dispone el estudiante, ¿verdad? Pero una vez ha adquirido conocimientos, una vez ha comprendido los conocimientos, una vez, es decir, ya conoce, ya ha manejado los contenidos, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esos recursos aquí, el libro de texto, ¿verdad? Trae actividades donde el alumno puede aplicar sus conocimientos, las guías que a veces le mandamos, la guía de actividades, le mandamos una guía con ejercicios, una guía de aplicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los cuadernos mismos de los estudiantes, los materiales gastables, toda esa cantidad de material que pues tiene el estudiante en casa, ¿verdad? La papelería y útiles con la que tiene que elaborar todo aquello que se le pide. El equipo tecnológico, ¿verdad? Ya sea la laptop, la tablet aquí también empieza a jugar con esas aplicaciones, ¿verdad? Especialmente en tercer ciclo, bachillerato, donde ya los estudiantes ya tienen un interés más por la tecnología y que empiezan a utilizar diversas aplicaciones. Entonces empiezan a interactuar y empiezan a hacer todo tipo de actividades. Es decir, aquí vamos a tener esa cantidad de recursos. Y por supuesto, ¿verdad? Una vez que ya el estudiante ha aplicado el conocimiento, ahora tenemos los recursos para interactuar. Es decir, aquellos recursos que nos van a permitir mantener esa interacción con nuestros estudiantes. Y esto puede ser, ¿verdad? Cuando es posible para las instituciones tener su plataforma, ¿verdad? La plataforma educativa, pues entonces eso permite una interacción entre el docente, una interacción entre los compañeros, una interacción, es decir, con con todo el grado. Cuando no existe la plataforma, ¿verdad? Los maestros creativamente se lo han ingeniado y están utilizando pues el celular, ¿verdad? Y a través del celular, a través del WhatsApp, la videoconferencia, la audioconferencia, ahí depende de las posibilidades de cada una de los alumnos, de los padres de familia, del docente. El internet algunas veces cuando hay acceso, ¿verdad? Cuando hay conectividad para todos y por supuesto a veces el correo electrónico. Es decir, que aquí tenemos otro tipo de recursos y medios. Si se dan cuenta en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a tener tres grupos, ¿verdad? El grupo que va a permitir al estudiante construir el conocimiento, el grupo que va a permitir aplicar el conocimiento y el grupo que va a permitir consolidar el conocimiento al estudiante. Entonces, si yo voy utilizando y voy aprovechando adecuadamente los recursos, aquellos que tengo, aquellos de los que dispongo, aquellos que me facilitan, entonces voy a procurar que el estudiante pueda desarrollar su proceso de aprendizaje de forma normal, de forma natural, ¿verdad? Por supuesto, todo apegado a la edad y a la característica de los estudiantes, a su ritmo y a su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en este sentido, las actividades, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros como docentes, ¿verdad? Las actividades de aprendizaje, pues ellas tienen que ser variadas, ¿verdad? Tienen que ser muy variadas, tienen que ser motivantes para los estudiantes, ¿verdad? Tienen que ser lo más motivadoras que sea posible para que el estudiante pues muestre interés, no se nos aburra, no ponga pretexto, ¿verdad? Entonces, en el primer grupo dentro de los recursos, ¿verdad? De los recursos para que el estudiante pues obtenga toda la información, ¿verdad? Pues aquí la base de todas las actividades siempre va a estar en la lectura, ¿verdad? En la lectura. Por supuesto, yo he dejado acá como actividad la lectura, pero podría ser también la escucha, ¿verdad? O podría ser también el hecho de ver un video. Si yo como docente grabé el video con el contenido y le dije al estudiante que viera el video, ¿verdad? O que escuchara el audio. O en todo caso la lectura. Si nosotros vamos procurando actividades donde se vayan interrelacionando diversas acciones, por ejemplo, un día lee, otro día escucha, otro día puede observar, etcétera, etcétera, pues eso va a mantener un poco más la motivación. Yo aquí he puesto nada más como base la lectura, ¿verdad? Porque necesitamos que el estudiante, pues, con esa información que le mandé o con esa información que le digo que tiene que buscar en el libro, el alumno tiene que leer, ¿verdad? Y va a buscar información, va a identificar conceptos, va a identificar reglas, normas, principios, leyes, secciones o partes, va a identificar datos, acontecimientos, hechos, fechas, fórmulas, elementos o aspectos
procesos, procedimientos, es decir, que depende de la asignatura, pues ahí le vamos a decir nosotros qué es lo que tiene que hacer con esa información que le estamos enviando. Es decir, aquí lo importante es qué actividades va a hacer el alumno con ese contenido. Esas son las actividades que tenemos que crear nosotros. Y por supuesto, vean ustedes el valor y el papel que tienen los recursos y los medios didácticos, ¿verdad? En la medida que esos recursos al estudiante se le faciliten, pues el procedimiento pues, va a resultar mucho más atractivo para ellos. Y por supuesto, no basta solo con leer, no basta solo con escuchar, no basta solo con observar, sino que el estudiante también tiene que realizar una acción más que es comprender, ¿verdad? Es decir, asimilar esa información, extraer información, hacer un resumen, dar sus propios ejemplos. Es decir, que esas son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que realizar con nuestros alumnos utilizando este tipo de recursos. El primer grupo de recursos didácticos. Ahora, con el segundo grupo de recursos didácticos, el segundo, que serían los recursos para aplicar los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Aquí donde vamos a utilizar este segundo grupo, pues aquí, ¿de qué se trata? Aquí las actividades van a estar orientadas a que el alumno pueda aplicar, ¿verdad? Puede aplicar todo lo que ya aprendió, lo que recuerda, lo que asimiló, ¿verdad? Que el alumno puede identificar, que pueda describir, que pueda resolver, que pueda construir. Prácticamente aquí es realizar los contenidos procedimentales que nos pide el programa. Actividades donde el alumno pueda analizar, ¿verdad? Empleando los conocimientos, donde pueda sintetizar, ¿verdad? Con base en los conocimientos, donde pueda crear, proponer, valorar alternativas según los conocimientos que el estudiante ha adquirido. Es decir, estas son las actividades que tenemos que encargarle. Entonces, vean cómo las actividades guardan relación con los diferentes tipos de recursos. Y por supuesto, en la interacción, ¿verdad? Cuando tenemos la interacción, que sería el tercer grupo de recursos o medios didácticos, aquí pues, por supuesto, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer. Yo solo enumero algunas acá, la participación en foros, ¿verdad? En diferentes foros que se pueden crear a través de la plataforma, la realización de trabajos grupales, la presentación de exposiciones que se les encargan, los diálogos o discusiones que se pueden tener, las puestas en común, ¿verdad? Pueden compartir hallazgos de lo que todos ellos encontraron a partir de la lectura, a partir del trabajo que realizaron. Pueden presentar sus tareas, realizar evaluaciones, ¿verdad? Recibir retroalimentación de parte del docente, etcétera, etcétera. Es decir, estas solo son algunas actividades que surgen a partir de los recursos. Entonces, vean ustedes cómo a través de los diferentes recursos que nosotros vamos a emplear, vamos a desarrollar ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿verdad? Nuevamente y siempre partiendo de todos esos elementos, ¿verdad? En el primer bloque de recursos, ¿verdad? De todos los recursos que podamos disponer para acercarle al estudiante la información, aquí de lo que se trata es actividades donde el alumno puede interactuar con los contenidos. Tenemos que hacer que el alumno interactúe con el contenido, tenemos que ponerle actividades donde interactúe con el contenido, ¿verdad? En la semana que le dejamos esa guía, tiene que haber una cantidad de actividades donde el alumno interactúe con el contenido, todo aquello que le permita, ¿verdad? Convertir esa información en conocimiento, ya sea que el alumno trabaje solo, ya sea que el alumno haga consultas, el alumno haga las preguntas, etcétera, etcétera. El segundo bloque, ¿verdad? De recursos y medios nos van a servir para que el estudiante pueda interactuar con sus compañeros, es decir, donde vamos a pensar en actividades donde también puede haber interacción con sus compañeros. Por supuesto, puede seguir trabajando solo el estudiante si no tiene esa facilidad para interactuar con los compañeros, ya que no hay conectividad, ya que no hay elementos, ¿verdad? Donde pues el alumno trabaja y aquí es donde se puede dar es lo que se conoce como el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo. Y en el tercer bloque de recursos y medios, las actividades de interacción con sus compañeros y docentes. Es decir, aquí es donde estamos desarrollando todo lo que es el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje en la modalidad de la educación remota o la modalidad o lo que se conoce como lo multimodal, ¿verdad? Pero vean cómo cada uno de los recursos utilizados adecuadamente en cada una de las etapas del proceso nos va a permitir y nos va a facilitar que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje. Entonces, en este ejemplo que quiero poner acá, que lo hemos compartido con ustedes, de cuál es la guía de actividades y tareas que tenemos que asignarle al estudiante, ¿verdad? Este esquemita que ustedes están viendo acá, lo que debe de contener la guía. En este apartado donde están las actividades de aprendizaje y la tarea, ¿verdad? Ahí tenemos que colocarle al estudiante actividades de conocimiento y comprensión, ¿verdad? Y por supuesto, esas actividades de conocimiento y comprensión tienen que ir acompañadas con recursos que tenga la información que necesita el estudiante para su conocimiento y comprensión.
Luego tenemos que agregar actividades de aplicación, de análisis, de síntesis, de generalización. Y por supuesto, tienen que ir acompañadas de los recursos y los medios para que el estudiante pueda desarrollar cada una de esos aspectos o de esas etapas del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, que vean cómo las actividades están amarradas a los recursos y los medios didácticos. Y luego tenemos actividades de interacción, ¿verdad? Actividades, y para eso también tenemos que proporcionarle al estudiante los recursos y los medios, o sugerir los recursos y los medios. La variedad, la cantidad, el tipo de recursos, por supuesto, eso va a depender de cada asignatura, va a depender de cada grado, va a depender de una serie de condiciones que nosotros como docentes siempre las estamos considerando, siempre las estamos contemplando. Entonces, prácticamente aquí en la guía es donde se resumen todas esas actividades que le estamos enviando a los estudiantes. Generalmente, el docente pregunta, ¿cuántas actividades debo de incluir en mi guía de actividades, ¿verdad? ¿Cuántas actividades de aprendizaje? No hay un número, no hay una cantidad que diga que es la correcta, ¿verdad? Generalmente la cantidad está determinada por el indicador, ¿verdad? Y entonces yo como docente digo, ok, con 2 actividades o 3 actividades que le ponga al estudiante estoy logrando el indicador. Por supuesto, a veces tienen que ser 4 o 5 actividades para lograr el indicador, porque en la medida que yo se las detallo y hago que el alumno vaya siguiendo ese proceso paso a paso, en esa medida estoy asegurando que el estudiante pueda construir, consolidar y aplicar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Cuando la actividad es escueta, cuando la actividad es sencilla, cuando la actividad no tiene mayores elementos, pues el proceso de aprendizaje tampoco se desarrolla y por lo tanto es posible que el estudiante se quede con esos vacíos. En esta educación remota tenemos que asegurar que el alumno va construyendo su proceso de aprendizaje y la manera de asegurarlo es a través de ese desglose de actividades, a través del uso de esos recursos que el estudiante tiene que utilizar para poder trabajar en su casa, ya sea solo o con los compañeros. Algunas ventajas e inconvenientes que nos presentan los recursos, ¿verdad? Y hay que ser claro y hay que decirlo, ¿verdad? Generalmente nosotros tenemos recursos que son los materiales impresos, ¿verdad? Y aquí dentro de los materiales impresos vamos a tener los libros de texto, los libros de consulta, los folletos, toda esa información. Igual tenemos los materiales interactivos o los recursos interactivos, ¿verdad? Dentro de las ventajas y de las grandes ventajas que vamos a encontrar en los materiales impresos, ¿verdad? En este caso los libros es que por supuesto en los libros vamos a encontrar los contenidos que están establecidos en los programas. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque solo esa información vamos a encontrar, ¿verdad? Y por supuesto aquellos contenidos que el estudiante necesita aprender, que necesita asimilar, que necesita adquirir, ¿verdad? Y tiene que ser la cantidad de contenido que sea necesario, ¿verdad? Y nosotros como docentes tenemos que seleccionar aquellos recursos que nos proporcionen la cantidad de contenido que sea el necesario. Por supuesto, la cantidad y gradualidad de los contenidos, ¿verdad? Que tiene que ser adecuado a la edad del estudiante, a la asignatura, ¿verdad? Que esto también es sumamente importante. Aquí tenemos nosotros que reconocer cuál es el valor que tiene el libro como tal, ¿verdad? Y por supuesto, el libro es una fuente de información. Entonces, como fuente de información, tiene que estar dotada de suficiente cantidad de contenido para que, pues, el docente, ¿verdad?, pueda disponer de los contenidos a través de las actividades. Es decir, que el libro va a cobrar vida con las actividades que el docente está proponiendo que realice el estudiante, ¿verdad? Y por supuesto, esas actividades, en la medida que se vuelvan actividades de interés para los alumnos, actividades interactivas, actividades que le permitan al estudiante desarrollar sus capacidades, en ese sentido vamos a mantener la motivación. Aquí es importante darnos cuenta también que a través de ese recurso nosotros necesitamos ir creando, ir formando en el estudiante el hábito hacia el estudio, el hábito hacia el trabajo, ¿verdad? Es decir, que es un proceso que va acompañado también. Por lo tanto, el recurso nos va a permitir, nos va a facilitar a nosotros, pero el recurso por sí mismo, pues a veces para el estudiante puede tener esa desventaja, ¿verdad? De que se vuelve un poco aburrido, pero no es el recurso en sí, sino que lo que está volviendo aburrido al recurso es la actividad que le estamos encargando al estudiante. Entonces, eso es fundamental, eso es bien importante. Entonces, jugar con esos elementos, ¿verdad?
tener la información adecuada en cantidad y calidad y, por supuesto, tener las actividades que nos van a servir para que el estudiante pueda interactuar. Una ventaja también que tiene el material impreso es que desarrolla las actividades del proceso de aprendizaje, es decir, que aparte del contenido, contiene una serie de actividades donde se van trabajando todos esos niveles, ¿verdad? El conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la generalización. Es decir, que cuando en el libro encontramos eso, hasta me facilita las actividades que tengo que realizar, ¿verdad? Tengo que contar con ese tipo de recursos que me permita a mí como docente poder encontrar esos elementos. Y por supuesto, otra ventaja que tiene el libro es que nos permite la interacción con otros recursos y medios. Es decir, que yo utilizo el libro y con el libro voy a crear una presentación. La presentación la voy a hacer en un PowerPoint y ese PowerPoint lo voy a hacer con una animación. Voy a necesitar una aplicación o con el libro yo puedo tener acceso, ¿verdad? Y preparar una tarea que tengo que colgar en la plataforma. Con el libro puedo utilizar un audio, con el libro puedo utilizar el WhatsApp, con el libro puedo utilizar, es decir, que el libro me permite esa interacción. Por eso lo importante de las actividades, es decir, que las actividades que nosotros podamos diseñar, ¿verdad? Y que podamos presentarle al estudiante tienen que guardar esa relación donde el estudiante puede interactuar con otros elementos y eso es lo que va a mantener esa motivación constante en el estudiante. Por supuesto, ¿verdad? Cuando el libro es utilizado adecuadamente según las actividades que va creando el docente, vamos procurando lo que se conoce como el aprendizaje autónomo. Es decir, que el estudiante va descubriendo todas aquellas oportunidades. Entonces, las desventajas que algunas veces presentan los materiales no son los materiales en sí, sino muchas veces tiene que ver primero por el tipo de actividades que se le asignan. A veces esas actividades de copiar y pegar, esas actividades de responder, etcétera, etcétera, son las mismas actividades de siempre y eso pues obviamente resulta cansado y eso hace que el estudiante pierda el interés, ¿verdad? Se desmotive. Y por supuesto no se fomenta el hábito de estudio, el hábito de trabajo en el estudiante. Entonces quiere decir que esas desventajas muchas veces están creadas por, ¿verdad? Esos factores. Entonces aquí lo importante de saber utilizar y aprovechar todos esos recursos bibliográficos, ¿verdad? Que existen, que están disponibles y que por supuesto son accesibles para los estudiantes. Ahora, con respecto a los materiales interactivos, pues por supuesto una de las ventajas que tienen es el interés del estudiante, ¿verdad? Imagínense ahora con el tema de tecnología, pues todos los estudiantes les llama mucho la atención, ¿verdad? Pero evidentemente a veces ese interés afecta a unas competencias que son básicas y fundamentales, ¿verdad? La atención y la concentración del estudiante, ¿verdad? El estudiante con mucha facilidad se nos distrae, ¿verdad? Cuando pues evidentemente todo aquello le llama la atención. Comienza por aquí, pero se pasa a otro lado, luego termina en otro lado y al final no termina la actividad si no logra tener una buena concentración o atención. Pero evidentemente, pues, o sea, es de interés para el estudiante. Se da mucha interacción, ¿verdad? Es decir, se da interacción a través del material, de los recursos tecnológicos, existe mucha interacción. Hay una forma de presentar la información que es una forma bastante atractiva para los estudiantes y, por supuesto, al igual que los materiales impresos, promueve el aprendizaje autónomo, es decir, que también tiene una gran desventaja. Por eso el hecho de combinar los recursos, ¿verdad? El saber combinar los recursos aprovechando cada uno de ellos. Dentro de las limitaciones o los inconvenientes que algunas veces encontramos con estos materiales interactivos, con los recursos tecnológicos, en el caso de nosotros como docentes es el tiempo que tenemos que invertir, ¿verdad? En la preparación. Algunas veces hay que adecuar el material, es decir, para podérselo enviar al estudiante, eso nos lleva tiempo y evidentemente es uno de los problemas que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Que no disponemos de mucho tiempo. Los contenidos no están adaptados a los programas, eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, mire, aquí le tenemos ya los contenidos, pero resulta que esos contenidos, ¿verdad? Se han extraído de otros contextos, de otros ambientes que no es la realidad salvadoreña. Y en la medida que toda esa información es una información general, ampliada, ¿verdad? Y no contextualizada, pues eso le va a dificultar al estudiante su proceso de aprendizaje. A veces la información no está tan actualizada, ¿verdad? Depende del sitio, depende del lugar, ¿verdad? El recurso que estamos utilizando, pues a veces la información no está actualizada y como no lo hemos revisado, sino que solo lo descargamos y lo enviamos al estudiante y no nos fijamos de que la información no estaba actualizada. Como lo decía anteriormente, un inconveniente es que crea muchos distractores, ¿verdad? La falta de concentración. En este caso tendríamos que trabajar mucho la atención en el estudiante y la concentración. A veces tenemos la dificultad con el tema de la conectividad, la accesibilidad, ¿verdad?
Y por supuesto, a veces tiene también mucho que ver con el tema del recurso económico, es decir, la capacidad para tener acceso a esos recursos. Es decir, que pues estos son elementos que tenemos que considerar a la hora de evaluar los recursos y los materiales didácticos, ¿verdad? Debemos considerar algunos aspectos como estos. Primero, ¿verdad? La realidad de nuestros estudiantes. Siempre que vamos a pensar en recursos, que vamos a pensar en medios, tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Número uno, ¿verdad? En la realidad de nuestros estudiantes y su grupo familiar. Es decir, es fundamental. En casa existe conectividad, hay acceso a Internet, ¿verdad? Según un informe que fue presentado la semana pasada por el Banco Interamericano de Desarrollo, las estadísticas manifiestan que en El Salvador solo un 30% de los grupos familiares tienen acceso a Internet, 30%. Entonces, ¿verdad? Es decir, que la conectividad o el acceso a Internet todavía sigue siendo bastante limitado. Entonces, ahí hay un aspecto que yo tengo que considerar como docente, ¿verdad? Porque posiblemente buena parte de mis estudiantes no van a tener el acceso, ¿verdad? Si yo voy a trabajar exclusivamente con una plataforma o voy a trabajar exclusivamente en una modalidad en línea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otro aspecto que tengo que considerar es, por otro lado, ¿verdad? Es el costo semanal, el costo mensual, la inversión que tengo que hacer, ¿verdad? Para el manejo del celular, ¿verdad? Porque de repente dice el alumno, mire, es que no me había conectado porque no tenía saldo, porque se me acabaron los datos, etcétera, etcétera, etcétera. O el tipo de material que estamos enviándole a los estudiantes, consume mucho, ¿verdad? Consume mucho y entonces consume mucho dato y por lo tanto, pues el saldo se acaba rápidamente. Y pues los padres de familia empiezan un poco a molestarse por esa situación. Entonces, es un aspecto que hay que considerar. La disponibilidad del equipo tecnológico que existe en el hogar, ¿verdad? Es decir, existe equipo tecnológico para que el alumno pueda trabajar, tienen computadora, tienen tablet, tienen impresora, ¿verdad? Es decir, cuántos recursos tienen en su casa, eso es fundamental saberlo, pues porque definitivamente es una condición, ¿verdad? Para que se pueda dar el proceso. El número de hijos que tienen en cada hogar, porque de repente en un hogar existen 2, 3 hijos y solo existe una computadora, ¿verdad? Tienen internet, pero solo hay una computadora, entonces resulta que a la misma hora tienen la clase, ¿verdad? Entonces eso se vuelve imposible, se vuelve un problema bastante serio, pues obviamente por el tema de inversión. El acceso a los recursos bibliográficos, ¿verdad? En los textos, los materiales impresos, es decir, todo esto son aspectos que tenemos que considerar a la hora de decidir exactamente los recursos que vamos a utilizar. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos a esa realidad de los estudiantes, a esa realidad de los padres de familia, vamos a hacer pues que el proceso de aprendizaje se vuelva mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿verdad? Y luego, ya para terminar, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son nuestros retos para el año lectivo, para el próximo año? Pues evidentemente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la modalidad de aprendizaje que vamos a implementar en la institución? ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, ya el ministerio nos ha extendido, pues que vamos a continuar de esta forma hasta el próximo año. Y al inicio del año, ¿será que vamos a iniciar el año siempre con esta misma forma o ya vamos a poder regresar al aula? Pues no lo sabemos, tenemos que estar preparados para cualquier modalidad que se vaya a implementar para el próximo año lectivo, es decir, nosotros como docentes tenemos que estar listos para eso. Tenemos que pensar, ¿verdad? Una vez cerrado el año escolar, en ese nuevo proceso de planificación, de adecuación curricular que tenemos que hacer, porque este año nos agarró en un proceso que habíamos iniciado, pero quién quita que el próximo año lo hagamos a la inversa. Vamos a comenzar de forma multimodal, pero a medida que va avanzando el año nos vamos a incorporar nuevamente a la institución. Quiere decirte que va a ser una situación totalmente diferente, entonces tenemos que estar listos con nuestra planificación y nuestra adecuación curricular. Diseñar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar que los alumnos sigan aprendiendo, continúen aprendiendo, ¿verdad? Es decir, la metodología que vamos a utilizar tiene que ser totalmente adecuada. Diseñar, ¿verdad? Aplicar y valorar la toma de decisiones y la retroalimentación del proceso de evaluación de los aprendizajes, porque evidentemente tenemos que modificar todos estos elementos, todos estos aspectos que son básicos y fundamentales. Y por supuesto, saber seleccionar los recursos y los medios didácticos, ¿verdad? Que estén apegados a la realidad de los estudiantes. Ahora mismo estamos ya en una etapa donde
muchos de ustedes están en la selección de los materiales de cara para el próximo año, están recibiendo ofertas, ¿verdad? Y por supuesto, muchos de nosotros estamos hablando de tecnología, pero yo les pido que, por favor, primero consideren la realidad de sus estudiantes, si no nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? Porque posiblemente, ¿verdad? No era eso lo que necesitábamos, sino lo que necesitábamos simple y sencillamente era el texto para que el estudiante pudiera continuar y, por supuesto, seguir bajo una modalidad. Es decir, es importante tomar en cuenta esos elementos. Y, por supuesto, como lo decía al principio, ¿verdad? La formación continua, la formación permanente que nos permita a nosotros como docentes seguir aprendiendo y sobre todo en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Poder ayudar a los estudiantes a que puedan tener un aprendizaje de forma efectiva. Y en la medida que nosotros facilitamos todos los recursos, todos los medios, pues vamos a lograr esa efectividad. Terminamos entonces, ¿verdad? Agradeciendo a cada uno de ustedes su participación, ¿verdad? Y por supuesto, el que se hayan anotado en esta actividad. Vamos ahora a preguntas y a Anabela, si nos ayuda.